Comenzamos la última parte de la asignatura de bases de datos que pretende proporcionar las herramientas mínimas necesarias para realizar un diseño correcto en el formalismo del modelo relacional. El modelo relacional tiene ya muchos años de existencia, pero ha permitido desarrollos muy importantes en bases de datos. No hubiera sido posible un desarrollo de las bases de datos distribuidas o de las bases de datos de conocimiento o de bases de datos que hoy en día pues son de uso común y corriente, como de hecho el lenguaje más extendido o uno de los más extendidos de gestión de bases de datos es el lenguaje SQL en todas sus expresiones comerciales, pero como veremos un poco más adelante, el SQL se basa en las estructuras de lo que constituye el álgebra relacional. El modelo relacional tiene una fundamentación matemática muy fuerte y muy sencilla, y esto permite una formulación de algoritmos de diseño seguros, muy seguros, y no hay que asustarse porque las herramientas o fundamentación matemática que vamos a utilizar es de sobra conocida por todos vosotros, porque es el concepto matemático de relación, recordarlo de teoría de conjuntos. Una relación es un subconjunto de un producto cartesiano de conjuntos. El producto cartesiano se puede formular entre un conjunto consigo mismo, n veces, o entre varios conjuntos diferentes, que es lo que vamos a utilizar en este curso, pero hagamos un breve resumen, un breve repaso de lo que es un producto cartesiano. Sea el conjunto A, cuyos elementos son A, B, C, D y E, y consideremos el producto cartesiano de A por sí mismo o consigo mismo n veces. Pues los elementos son todas las posibles tuplas de n elementos, perdón, aquí pone de U, deberíamos de poner de A, ¿verdad? Ahora pillo un errata. Bueno, pues una relación R de orden n definida sobre A es un subconjunto del producto cartesiano de A por A por A n veces. Por ejemplo, todas las posibles n tuplas de elementos de U, pues tendríamos, sin ir más lejos, A, B, C, D y E. O A con, bueno, ya está, con toda, o A con A con A con A n veces. Pero bueno, el producto cartesiano de un conjunto consigo mismo no va a ser de gran utilidad para nosotros. Sí lo va a ser, sin embargo, el producto cartesiano de conjuntos diferentes. A, B, C, D, X, Y, Z, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el conjunto C, pues entre A, B y C se pueden definir relaciones de grado u orden 3. ¿Qué es el producto cartesiano de A por B por C? Pues el conjunto de todas las tuplas de 3 elementos tales que uno pertenece a, otro pertenece a B y otro pertenece a C. No importa el orden. No importa el orden. Un subconjunto de este producto cartesiano sería una relación entre estos 3 elementos. Por ejemplo, A de 3
es una tupla válida, un elemento válido del producto cartesiano de A por B por C, porque tiene un elemento de A, un elemento de B y un elemento de C. Como también lo es CZ2, porque tiene un elemento de A, un elemento de B y un elemento de C. No importa en qué orden escribamos los elementos, da igual. TA3 sería lo mismo. Bien, pues estas dos tuplas son un subconjunto de todas las que formarían el producto cartesiano y es una relación de orden 3. Orden 3, ¿por qué? Grado orden 3 porque tiene 3 elementos. Tenemos 3 conjuntos. Otra cosa es la cardinalidad. De todas las posibles tuplas, me interesan 2. La cardinalidad de esta relación es 2 y el grado es 3. BY4 es una tupla que pertenece al producto cartesiano, como lo es el DT3, como lo es el DZ1. De nuevo igual en qué orden escriba estos elementos. Y de nuevo tengo otra relación. Subconjunto del mismo producto cartesiano. Grado el mismo, grado 3. Cardinalidad 3. Por tanto, aquí tenemos muy sencillamente un recordatorio de qué es matemáticamente una relación. Subconjunto de un producto cartesiano de conjuntos. ¿Y qué tiene que ver esto con el modelo relacional? Pues mucho, como vamos a ver ahora. Los elementos del diseño relacional son los atributos. En este punto del curso habéis estudiado, manejado una herramienta muy importante de diseño que es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación tiene como elementos básicos para la realización del modelo de una realidad determinada las entidades y los atributos. Y está, como veremos más adelante, estrechamente relacionado con el modelo relacional. Pero para abordar el estudio del modelo relacional os pediría que olvidaseis, así entre comillas, un momento el modelo entidad-relación para centrarnos en el modelo relacional. Cuando se aborda el diseño de un problema, de una realidad, de un entorno determinado, utilizando el formalismo del modelo relacional, los elementos básicos del diseño son los atributos y las relaciones. Pero ahora aquí relación significa lo que hemos visto hace un momento, subconjunto de un producto cartesiano. Y estos atributos van a estar, vamos a emplear el término conectados entre sí, interrelacionados entre sí, mediante lo que se llama dependencias funcionales. O sea, para empezar, atributos, relaciones, y entre estos atributos se definen las dependencias funcionales, que va a ocupar el estudio y utilidad para el diseño de las dependencias funcionales, va a ocupar las 3/4 partes de esta parte de la asignatura. Son conceptos nuevos, pero muy sencillos. Sigamos. Tengo entonces un problema. Tengo que hacer un diseño lógico, un modelo para este problema.
formalismo a utilizar, modelo relacional. Pues entonces tengo que tener clarísimo atributos y dependencias funcionales entre estos atributos. Tiene unas restricciones el modelo como muy sencillo. En un mismo problema no puede haber atributos diferentes, o sea, con significación diferente, a los que se asigne el mismo nombre. Me explico. Supongamos que en una base de datos para la gestión de los empleados de una empresa, pues me interesa el atributo nombre del empleado, nombre. Para ciertas gestiones o utilidades de esta base, pues me interesa conocer el nombre de los hijos de un empleado. Pues no puedo decir nombre, tendré que decir nombre del empleado, nombre del hijo, en fin, que tengo que asignar nombres diferentes a los atributos de un problema siempre que estos atributos tengan una semántica, una significación diferente. Como veremos enseguida, los dominios de los atributos pueden ser finitos o infinitos. Un atributo, nombre del empleado, nombre del departamento en que trabaja, DNI de un empleado, número de años que lleva en la empresa. Todo esto serían atributos. Y cada atributo puede tomar sus valores en un determinado conjunto. Este conjunto se llama dominio. Si digo, me interesa saber la edad del empleado. Si el empleado es un trabajador de una empresa, digo, pues es un número natural, o sea, entero positivo, entre 18 y 65. Este es el dominio. Dominio finito. Hay otro tipo de atributos que pueden tener un dominio infinito en determinado problema. Es común en situaciones no de gestión, pero sí, por ejemplo, en aplicaciones científicas. Y digo, este parámetro, el que sea, toma sus posibles valores en el conjunto de los números racionales. Pues el dominio es infinito. Ahora bien, la restricción de un dominio a un problema concreto nunca puede ser infinita. Los atributos diferentes pueden tener el mismo dominio. Puede haber dos atributos distintos que tomen sus valores en los mismos conjuntos, no pasa nada. Pues el mismo número natural. También puede ser números naturales, por ejemplo, edad del empleado, número de años que lleva la empresa. En ambos casos, el dominio es el conjunto de los naturales con una cierta acotación. Pero da igual. Si yo digo que ambos toman sus valores en el conjunto de los números naturales, los dominios coinciden. El significado es distinto. Bueno, aquí es otro ejemplo, esta pantalla es otro ejemplo de una relación. Atributos en una cierta relación A, B y C
El dominio de A es ABCD, el dominio de B, X y Z, el dominio de C, 1, 2. Como ya hemos visto, entre A, B y C puedo definir relaciones de grado 3, siempre de grado 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 atributos, tengo 3 conjuntos, factores del producto cartesiano. Ahora ya, la cardinalidad pues será la que sea. En un caso, pues elijo un conjunto de 2 elementos, un subconjunto de 2 elementos, de 3, de 2. Eso ya depende del problema. O sea, lo que pretende todo esto con esta repetición es que recordemos qué es el producto cartesiano, qué es el grado y qué es la cardinalidad. Producto cartesiano de A por B por C, por lo que sea, conjunto de las tuplas de elementos que se pueden formar con un elemento de A, uno de B y uno de C. Como tengo 3 conjuntos, el grado va a ser siempre 3 y la cardinalidad pues va a ser la que sea. Será el número de elementos del subconjunto que yo ya he elegido. Y eso tiene un significado, el que sea. Bueno, en el modelo relacional, el elemento básico, ya lo hemos dicho, es el atributo. El atributo es el ítem elemental de información. Se dice también nivel máximo de granularidad. Un atributo no se puede desmenuzar más. Es un elemental en el sentido de básico o fundamental. Cada atributo puede tomar sus valores, o toma sus valores, diríamos mejor, en un conjunto llamado dominio. Atributos diferentes no pueden tener el mismo nombre, pero sí el mismo dominio. Los dominios pueden ser finitos o infinitos, pero la restricción a un problema siempre será finita. Al conjunto de atributos que consideramos en un problema le denominamos universo. Siempre es finito. Aquí estamos resumiendo de alguna manera estas ideas tan básicas que estamos viendo hasta ahora. Es decir, yo soy un diseñador de bases de datos, un analista. Una organización requiere de una base de datos relacional para su gestión y yo todo lo que tengo es que a base de muchas entrevistas, mucho pensar, decir, bueno, ¿qué atributos hay presentes en este problema? ¿Qué información es relevante para esta organización? Y una vez lo tenga claro, bien utilizando el sentido común o bien utilizando la información que me proporcionan por los responsables de los distintos departamentos, etcétera, definir las dependencias funcionales, esto es importantísimo, ya lo veremos, entre estos atributos. Atributos. Cada atributo puede tomar sus valores en un conjunto llamado dominio. Los atributos distintos no pueden tener el mismo nombre, aunque sí el mismo dominio. Los dominios pueden ser finitos o infinitos y la restricción a un problema siempre será finita. El conjunto de atributos de un problema es su universo, siempre finito. Por ejemplo, en un cierto problema podemos tener un universo A, B, C y D, constituido, integrado por los atributos A, B, C y D, con los dominios, dominio de A, A, B, C y D, dominio de B, 1, 2, 3, 4, 5, dominio de C, el conjunto de los números naturales, por tanto es infinito,
y el dominio de D, X, Y, Z, T, U, V. Bien. Esto era un poco la pantalla anterior para ilustrar la idea de que pueden coexistir perfectamente en un mismo modelo atributos que toman sus valores en un conjunto finito, en un dominio finito, y otros que los toman en un conjunto infinito. Pero como nunca voy a tener infinitos valores en una base, pues obviamente la restricción del dominio al problema es finita. Un poco de vocabulario que vamos a utilizar. ¿A qué llamamos descriptor? Perdón. Un descriptor X es un subconjunto del universo T. Por ejemplo, pantalla anterior. Universo A, B, C y D. Pues podemos definir aquí muchos descriptores. Por ejemplo, la A y la C. En notación matemática ortodoxa deberíamos de poner llave A, C, cierro llave. Pero el modelo relacional me permite o me exige escribir las cosas de una forma más fácil. X igual a C. X es un descriptor constituido por A y por C. De aquí un consejo que es muy útil y necesario cuando uno está formalizando un problema. Los atributos que describen el problema, pues le vamos a dar un nombre, claramente. Todos ellos distintos, ya lo hemos dicho. Pero un consejo, casi un mandato, pero bueno, es que no utilicéis más de una letra para nombrar a un atributo, porque entonces se origina el caos. Porque claro, si no tengo eso en cuenta y a mí me dicen AC, pues alguien puede decir, ¿AC es un atributo o son dos? Pues mira, son dos, ¿vale? A y C. Y ya está. Y ya está. También cabe distinguirlos mediante un subíndice. Pero no utilizo jamás, pues así como la A, la C, la no sé qué, para denominar a un solo atributo, porque entonces el lío está servido. Sigamos. El concepto de dominio de un atributo se extiende a los descriptores. Un descriptor es un conjunto de atributos, pues también tiene su dominio, su conjunto en el cual toma sus posibles valores. Entonces, el dominio de un descriptor es el producto cartesiano de los dominios de sus elementos. Y ya está. Porque no olvidemos que los dominios son conjuntos. Si X e Y son ambos descriptores en un cierto contexto y se tiene que dado el valor de X está unívocamente determinado el de Y, entonces entre X e Y tiene lugar una dependencia funcional. Y la representamos así, como un símbolo lógico de implicación. X implica Y. Se puede decir X implica Y o bien Y depende funcionalmente de X. De las dos formas se puede decir. Esta definición de las dependencias funcionales, en el sentido de dado un problema, ya tengo perfectamente claro cuáles son los atributos, cuáles son los dominios de los atributos, eso está muy fácil. Lo que sigue siendo muy fácil, pero no es un dato que a mí me den, sino que yo tengo que encontrar, es
estos atributos, entre estos atributos, mejor dicho, ¿qué dependencias funcionales puedo establecer? Y mirar, este paso es fundamental. Es fundamental. Porque si no tengo claro las dependencias funcionales, no puedo hacer un diseño. Fijaros, esto ya lo veremos un largo tendido y además es muy sencillo, ¿eh? Imaginemos que X es un descriptor simple. Un atributo simple también es un descriptor. Por ejemplo, X es el nombre de un empleado. Supongamos que Y es el DNI de ese empleado. Pues está claro que, bueno, vamos a decirlo al revés. Y ahora mismo voy a decir por qué. Supongamos que X es el DNI de un empleado y que Y es el nombre del empleado. X, DNI y nombre. El DNI representa a una persona nada más. Y esa persona, bueno, el nombre compuesto, etc. Tiene un nombre. Pues, dado el DNI, tengo un nombre. DNI, nombre. Puedo poner la flecha de dependencia funcional de DNI a nombre y decir que nombre depende funcionalmente de X o que DNI implica nombre. Podría ponerlo al revés. Pensemos. Dos empleados de la misma empresa van a tener DNIs diferentes, pero pueden llamarse igual. Entonces, si yo digo María, puedo afirmar, si hay varias empleadas de la empresa que se llamen María, ¿puedo afirmar que María determina DNI? No. A María le corresponden, pongamos por ejemplo, 3 DNIs diferentes. Como esto no puede ser, no hay una dependencia funcional. Si la hay de DNI a nombre, de nombre a DNI, no. Esto, que es una cosa sencilla, pues a veces en problemas un poquitín más complicados, pues cuesta un poco verlo. Es muy fácil, pero es un concepto nuevo. Una dependencia un poco más elaborada. Supongamos que el sueldo, el salario que le corresponde a un empleado depende de su antigüedad en la empresa y del puesto que ocupa en la empresa. Bueno, pues está claro. El descriptor compuesto, puesto, antigüedad, determina el salario. Por tanto, hay una dependencia funcional de puesto, antigüedad, implica salario. Vale. Repito, el concepto de dependencia funcional es muy sencillo, pero no pasa nada porque al principio pues uno no vea claro o con claridad las dependencias que se dan en un cierto contexto, porque, vale, es algo que no hemos antes y es bastante nuevo. Cuando os decía, se deducen por sentido común, pues sí, el decir que el DNI determina el nombre es de sentido común. Ahora bien, que el sueldo que perciba un empleado vaya a depender de su antigüedad y su puesto,
Me lo tienen que decir el responsable del departamento correspondiente. Me tiene que decir, el tabulado es una función, está tabulado, teniendo en cuenta el puesto y la edad. Esto yo no tengo por qué averiguarlo, o sea, no tengo por qué saberlo a priori, pero una vez me han dado esta aclaración, yo debo de ser capaz de escribirla en el, bueno, vamos a decir, metalenguaje del sistema, pues sí, del modelo, pues sí. Sueldo, perdón. Antigüedad, puesto, determinado. Bueno, esto nos va a ocupar tiempo y tiempo. Pero es fundamental ir pillando la idea, porque si uno recoge mal las especificaciones de un enunciado, de un problema, en las dependencias funcionales que da por buenas, después se podrán aplicar los algoritmos de diseño que en el caso de modelos relacionales son sencillísimos y seguros. Yo paso luego mi algoritmo de Ullman, hay muchos más, pero nosotros vamos a ver el algoritmo de Ullman. Bueno, tengo mi conjunto de dependencias, paso el algoritmo de Ullman y tengo un diseño hecho. Muy bien. El problema desde un punto de vista sintáctico puede ser absolutamente correcto, pero puede ser un diseño absolutamente incorrecto desde el punto de vista semántico, porque he representado mi realidad con un conjunto de atributos, ahí no suele haber equivocación, y de dependencias que no son las correctas. Y la incorrección puede proceder de que haya puesto alguna dependencia falsa que no se da en la realidad, o bien que me haya dejado alguna que tendría que haber puesto. Entonces, esto ya lo vamos a dedicar tiempo. Yo debo de partir para mi diseño de un conjunto correcto y completo. Sigamos ahora. Denominamos, dada una relación, que ahora vamos a ver qué representación práctica vamos a darle, que es la representación tabular. Esquema es el par constituido por el conjunto de atributos sobre el cual está definida y el conjunto de dependencias entre dichos atributos. Tenemos en un problema no sé cuántos atributos. Pongamos que tenemos 10 atributos. Pues vamos a tener relaciones a lo sumo de grado 10, constituido por los 10 atributos o por algunos menos. Cualquiera de estas relaciones va a ser un subconjunto del producto cartesiano de los dominios sobre los cuales se define y va a estar caracterizada por un esquema que es conjunto de atributos, conjunto de dependencias entre dichos atributos. Veremos la representación de las relaciones va a ser una representación muy cómoda e intuitiva en la interfaz de usuario, que va a ser una representación tabular. Es frecuente denominar relación tanto a una relación real con sus elementos como a su esquema. O sea, es frecuente denominar relación tanto a la relación concreta como al esquema. El esquema podría ser una relación en vacío. Tengo mis atributos, tengo las dependencias funcionales entre dichos atributos y todavía no tengo valores.
pues ya está. Igualmente está el esquema disponible para contener esos valores cuando los tenga. Bueno, pues por un, digamos, no diría uso de lenguaje, es normal, ¿eh? Denominar relación indistintamente al esquema y a la relación ya real, física, implementada, como queráis decir.